decirte, oh Dios, que te amo tanto a ti, porque primero me amaste tú a mí. La mejor prueba, oh Dios, fue que por mí en la cruz tu vida diste por salvarme a mí. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Jamás podré yo pagar tan grande amor, oh Dios, no habría dinero con que comparar tan inmensa piedad que tuviste tú por mí. Toma mi vida, la puedes usar. Toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti. Siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si te sientes triste, si te sientes con algún dolor, algún pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile al Señor: toma mi vida, oh Dios, toda la entrego yo a ti.
tu presencia adoro hoy. Tú recibe el poder, mi Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, Él está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan
tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, Él está aquí. Dios está aquí, Él está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes sentir en aquel que está a tu lado, le puedes sentir dentro de tu corazón. Se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Su espíritu está en mí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí,
mudándome, cambiando hoy mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando hoy mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. En la tormenta. Fe y esperanza. Cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir
en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza, cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. Gloria a Dios. Maravilloso Dios, aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Señor Dios. Aleluya. Bota santo, bota santo, bota santo, oh Señor, bota digno. Digno, oh Señor, bota santo, bota santo, bota santo, oh Señor, bota digno. Glorificamos, Señor, aleluya. Bota digno, Señor, bota digno, mi Rey. Oh, vos mereces alabanza, Señor. Vos mereces adoración, mi Rey, aleluya. Oh, glorificamos, Señor, aleluya. Bota precioso, Padre. Bota digno de gloria, papá. Digno de alabanza, Señor.
recibe alabanza, mi Rey. Recibe adoración, Padre Celestial. Oh Dios de gloria, danos aquí, Padre. Unto, Padre Celestial. Pa por alabarte, mi Rey. Pa por donamos honra y alabanza, Señor. Recibe alabanza, mi Rey. Recibe adoración, Padre Celestial. Nos adoramos honor, Dios de gloria. Nos adoramos alabanza, mi Rey. Solo tú mereces alabanza. Solo tú mereces nuestra adoración, Padre. Atanos aquí, mi Rey. Uninos, Padre Celestial, delante de tu presencia, Jehová. Oh, glorifica, bomesa, buena noche, Padre Celestial. Alabamos Dios, buena noche, aleluya. Exalte Dios su nombre. Está en medio de nos, aleluya. Está haciendo maravilla en medio de nos. Está tocando, está llenando, aleluya. Está para llenar, buena noche, aleluya. Está para sanar, está para lantar, buena noche, aleluya. Oh, glorifica, bomesa, aleluya. Bota todo poderoso, bota digno, mi Rey. Bota digno, Señor. Bota digno, mi Rey, aleluya. Oh, alabanza, Jesús, aleluya. Abriendo mi corazón, buena noche, aleluya. Mas Dios tiene una palabra para buena noche, aleluya. Dios está para ir para como un día más, buena noche, aleluya. Oh, glorifica, mi Señor, aleluya. Alabanza, Jesús, aleluya. Oh, gloria al Señor, aleluya. Camina bota, aleluya. Van clama, buena noche, aleluya. Para Dios multiplica, aleluya. Entrada de iglesia central, buena noche, aleluya. Abbiamo corazón, aleluya. Pastor Dios está doy en plata y oro. Está doy de turcos, aleluya. Solamente confía a Dios, aleluya. Camina esta vaya así, aleluya. Esta vaya multiplica, aleluya. Esta vaya multiplica entrada de iglesia, aleluya. Padre Celestial, Dios de gloria. Padre, vos conoce cada corazón, mi Rey. Padre Celestial, multiplica, mi Rey. Vas a botar doña y plata y oro, Dios de gloria. Padre Celestial, obrando, mi Rey. Obrando, Padre Celestial. Para tu iglesia, Señor. Padre, Señor, oh, glorifica, momento, Señor. Para entrar a la iglesia, Padre Celestial. Vos conoce tu iglesia, Padre. Vos conoce la meta, Padre. Vos conoce caminar en que va, oh Dios, aleluya. Multiplica, mi Rey, aleluya. Vas a botar doña y cucos, mi Rey, aleluya. Oh, thank you, Padre Celestial. Thank you, mi Rey. Thank you, oh Dios Todopoderoso. Aleluya. Bota santo, bota santo, bota santo, oh Señor. Bota digno, bota digno, bota digno, oh Señor. Y bota santo, bota santo.
corazón, buena noche, aleluya. Alabamos a Dios con libertad, buena noche, aleluya. Está pasando, aleluya. Jesús está pasando aquí, aleluya. Está tocando mi corazón. Está tocando, aleluya. Está sanando, aleluya. Está libertando, aleluya. Oh, gloria al Señor. Manifiesta por mí, Señor. Manifiesta por mí, mi Rey. Manifiesta por mí, oh Dios. Manifiesta por mí, Señor. Manifiesta. Aleluya. Abriendo mi corazón a buena noche, aleluya. A vos que está sigue conosco, camina bota, aleluya. Abriendo mi corazón, aleluya. Paso camina bota, Dios por tocabo. Y por llenabo, aleluya. Paso está pasando aquí, de manera especial, a buena noche, aleluya. Oh, glorifica por mí, Señor. Oh, glorifica por mí, esa buena noche, mi Rey, aleluya. Oh, gloria al Señor, aleluya. Maravilloso Dios, aleluya. Y 2 días de retiro a buena noche, aleluya. Abriendo mi corazón para Dios tocabo, para Dios llenabo, amén, gloria a Jesús. Para vos no vai, manela bobin, amén, gloria al Señor. Dice Señor, vino que vai, manela magrenta. Mi que sale diferente y cambia, amén, gloria al Señor. Maravilloso dado Dios. Dios bendición mi lumanan. ¿Quién está viva? Na su nombre, tu le gloria a Dios, amén, gloria a Jesús. Banco de lectura de palabra de Dios, a buena noche, Juan Manuel Joel Charles con nosotros. Dios bendiga a mi hermano. ¿Quién está viva? En su nombre, gloria al Señor, alabado sea el Señor. Ahorita de 2 días de nuestra fiesta, de nuestro retiro anual, alabado sea el Señor. Sabe que Dios está aquí en presente. Alabado sea el Señor. Van sigue así. Así sigue bien buscar Señor para sobrenos Dios está precioso y está maravilloso. Alabado sea el Señor. Van junto conmigo de lectura de palabra de Dios en Salmo 134. Gloria al Señor. Salmo 134, Salmo 134. Nuestra lista de versículo 1 de versículo 3. Tanto como buscar, sigue alabando a Dios. No está de fiesta romana, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Algo grande va a suceder. Gloria al Señor. ¿Lo mantiene? La palabra de Dios ha ordenado de nombre de Tata y Dios y su Santo Espíritu. Te avisa así aquí. La ganos ban bendición al Señor. Tout servidor do Senhor, que tal servir a noite em casa do Senhor. Alçabo manan na santuário e bendicionar Senhor. Que o Senhor quem de atrás chelo e terra bendicionado for de Senhor. Alabado seja o Senhor, glória ao Senhor. Ban presente a Deus. Bem, amado Deus, danke bem precioso para a palavra. Tata Santo, Deus de glória. Nós chamamos o danke para a palavra Jeová de glória. Oh Deus Todo-Poderoso, nós sabemos para alabá-lo, glorificá-lo no Santo Jeová de glória. Nós estamos no momento de retiro aqui, Jeová de glória. Usa-nos, Deus meu, para nós por cantar, alabá-lo, glorificá-lo no Santo. Oh Deus Todo-Poderoso, cada predicar, Jeová de glória. Oh Deus, llena-nos com o poder, bom, o chão descende e liba nos vida. Em nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Então, nós somos na gente. Gloria a Dios, Dios sigue bendición al hermano Joel para el precioso lectura de palabra de Dios. Van sigue canta para Dios con el grupo amistad ahí con nosotros. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús, maravilloso Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y al nombre de Cristo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Vamos a seguirnos gozando en esta noche, hermano, en nuestro segundo día de retiro. Gloria al nombre del Señor. Nos vamos a llenar del Señor. Gloria a Dios. Si usted que está en casa, vamos a orar por las alabanzas en esta noche. Amén. Dios, te adoramos, Dios, te bendecimos, te damos gloria y te damos honra. En esta hora, Señor, te presentamos las alabanzas, Dios, pidiendo que tú ministres nuestras vidas a través de ella. Ministra a cada una de esas personas que nos sintonizan, Dios, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Maravilloso Dios. Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti, si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti, siéntelo como llama, siéntelo como quema, siéntelo como llama, siéntelo como quema, ay, siéntelo como llama, siéntelo como quema, ay, siéntelo como llama, Siéntelo como quema. siéntelo como llama, quemando la escoria con su poder. Siéntelo como llama, quemando la escoria con su poder. Si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti, si el Espíritu de Dios se deja sentir en ti, siéntelo como llama, siéntelo como quema, ay, siéntelo como llama, siéntelo como quema, ay, siéntelo como llama, siéntelo como quema, ay, siéntelo como llama, siéntelo como llama, quemando la escoria con su poder. Siéntelo como llama, quemando la escoria con su poder. Ay, quemando la escoria, 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 ay, quemando la escoria con su poder, quemando la escoria con su poder, quemando la escoria, 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 quemando la escoria con su poder. Si el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios, siéntelo como llama, siéntelo como quema, ay, siéntelo como llama, siéntelo como quema, ay, siéntelo como llama, siéntelo como quema, ay, siéntelo como llama, siéntelo como quema, siéntelo como llama, quemando la escoria con su poder. Siéntelo como llama, quemando la escoria, ay, quemando la escoria con su poder, quemando la escoria, ay, 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 quemando la escoria con su poder, quemando la escoria con su poder, quemando la escoria, ay, quemando la escoria con su poder, ay, quemando la escoria, ay, quemando la escoria, ay, quemando la escoria, ay, quemando la escoria con su poder, quemando la escoria, ay, quemando la escoria, ay, quemando la escoria, ay, quemando la escoria con su poder. Aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Estamos aquí para quemar toda escoria, aleluya, toda inmundicia, aleluya. Se va en el nombre de Jesús, aleluya. Adora y adora a Dios, adora a Dios. Dile, Señor, quita toda escoria de mi vida, aleluya. Adórale, 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 aleluya. Adora a Dios, aleluya. Oh, gloria. Quemando la escoria con su poder, quemando la escoria con su poder, quemando la escoria, ay, 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 quemando la escoria con su poder, quemando la escoria con su poder, quemando la escoria con su poder, quemando la escoria, quemando la escoria, ay, quemando la escoria,
Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Maravilloso Dios. Santo, aleluya. 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 Oh. Gloria a Dios. Pueden sentarse un momentico, hermanos. Estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar. Mis cargas comienzo a soltar porque tú y yo Estamos aquí para adorar. estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar. Mis cargas comienzo a soltar porque tú y yo Estamos aquí para estamos aquí para adorar. Mis manos comienzo a levantar. Mis cargas comienzo a soltar porque tú y yo Estamos aquí para adoraré y comienzo a alabar. Adoraré y comienzo a adoraré y comienzo a declarar que Dios lo hará. porque estamos aquí para Vamos a adorar. este lugar tiembla. Empezamos a cantar. Recibiremos nuevas fuerzas. Con fuerzas nuevas Comenzamos a declarar que Dios lo hará. Porque estamos aquí para adoraré y comienza a alabar. Adoraré y comienza a cantar. adoraré Y comienza a declarar que Dios lo hará.
porque estamos aquí para adorar. Porque estamos aquí para adorar. Senhor. Amém, meu irmão? Deus me chama, meu irmão. Deus me chama, meu irmão. Junto con nuestro hermano pastor George Menchey. Gloria al Señor, amén. Dios bendiga a mi hermana más. Dios bendiga a mis hermanos. Y Dios bendiga también los que están en sintonía. Dios bendiga a están en sintonía también. ¿Cuáles están contentos en esta noche? ¿Cuándo está contento de noche? Amén. Nuestro segundo servicio. Nuestro dos servicios. Ayer empezamos con broche de oro. Ayer nos comenzamos con broche de oro. Entonces hoy tiene que ser broche de diamante, ¿o no? Pues sabemos el broche de diamante, ¿o no? Alabanza al Señor. ¿Cuántos vinieron en expectativa, hermanos? ¿Cuántos vinieron en expectativa? Dios es bueno. Dios está bueno. Dios es grande. Dios está grande. Amén. Dios le bendiga ricamente. Dios bendiga a vosotros ricamente. Bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido a la casa del Señor. Amén. Saludo también a los pastores. Dios saluda también pastor. Amén. Reverendo Raúl Alfonso Bejarano Méndez. Dios le bendiga ricamente. Y también al pastor Álvaro Jesús Nío Garzón. Amén. Cuando le dan la bienvenida esta noche. Cuando una bienvenida de noche. Y seguimos en esta fiesta, hermanos. Y nosotros seguimos en fiesta aquí, hermana. Hasta el final. De final. Y esta fiesta se clausura. Y fiesta que está clausura. Con 3 días de ayuno, hermanos. Con 3 días de ayuno. Donde vamos a tocar las puertas de los cielos. Caminos los que portan al cielo. Donde vamos a arrancar al manto de nuestro Padre, papá. Caminos si arranque manda y nos tata. Papá. Tata. Papá. Tata. Papá. Tata. Papá. Tata. Conocemos el nombre del Señor, amén. Conocemos el nombre de Dios. El nombre de Dios. Lo honramos. Lo reconocemos. Y por eso Él también nos contestará. Aleluya. También lo contestanos. Nos va a responder. Él lo contestanos. Y ayer Él respondió alabanza al Señor. Ayer Él contestanos. Dios es bueno. Dios está bueno. Yo espero cosas grandes en esta noche. Entonces espero cosas tan grandes de noche. Tenemos también un hermano de Curazao que llegó hoy. Nuestro hermano Francis Mensei, que es mi hermano. Pasa a saludar, alabanza al Señor. Amén. Puede pasar a saludar. Para saludar. Gloria al Señor. No es mi hermano mayor porque tengo más, pero él es. Yo soy el más pequeño y él viene allí. Alabanza al Señor. Entonces mi hermano más grande, pasó mi más grande con él. Usted no se le conoce por algo, ¿o no? Desde lejos alumbramos. Por Leo nos alumbra. Gloria al Señor. Mi hermano amado Francis Mensei. Mi hermano Francis Mensei. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano. Dios bendiga a mis hermanos. Contento de estar en medio de vosotros. Contento de estar en medio de ustedes. Ya más para sentir calor aquí. Una vez más para sentir este calor. Ya leo también no se sintiele. De lejos también lo sentimos. Aquí dentro otro. Pero aquí dentro es diferente. Mi mamá manda saludos para la iglesia. Mi madre mandó saludos para toda la iglesia. Manera siempre para su hijo Robbie. Como siempre para su hijo Robbie. Mi mamá por olvidar turcos. Mi madre puede olvidar muchas cosas. Por olvidar Robbie su nombre. Puede olvidar al nombre de Robbie. Este que sabe es su manera cos. Él te sigue diciendo aquel. Manera cos que está de olvidar no como si fuera que yo estoy olvidando y no ella. Y cuando yo le digo Robbie me dice sí. Naomi también manda saludos para entera iglesia. Naomi y hermano Igor mandan saludos para toda la iglesia. Y Naomi pidíme para mí para donar Cindy un brazo pero y Naomi me pidió para darle un abrazo para ella. Pero lo dejo a él lo que haga eso para mí. Alabanza al Señor. Pues uno de esos abrazos de hoy esta noche es de Naomi. Alabanza al Señor. Hermano, algo quiero decir a mis hermanos. Lo que Dios ha prometido, Él lo va a hacer. Boneiro está andando adelante. 3 años prometo movimiento misionero bingo armonía. 3 años antes que el movimiento misionero mundial vino con el lema armonía. Ya Dios dio a Boneiro armonía. Ya Dios dio a Boneiro armonía.
Dios te va a hacer lo que le prometí. Dios va a hacer lo que ha prometido. Dios aguarda hope de nos, Dios esperó mucho en muchos de nosotros, pero no te va a guardar más. pero ya no va a esperar. La que nos cambia nuestro carácter, Tenemos que cambiar nuestro carácter, la que nos quita nuestro orgullo quitemos nuestro orgullo y aceptar la palabra que te voy a predicar. y acepta la palabra que es predicada. Si no escucha el predicador no viene, Si escuchamos los predicadores que vienen, dan gewoon un puntje naar de pone op de i. solamente pone un punta sobre la I. Entonces, se escucha lo que van a predicar Pues escuche lo que ellos predican y acepte. y acéptalo. Si vos no acepte, Porque si no lo aceptas, Dios no te guarda más. Dios no puede esperar más. Dios no te va a guardar arriba a mí. Dios no va a esperar en mí Dios no te va a guardar arriba a vos. y Dios no va a esperar a usted tampoco. El retiro aquí, Este retiro está timi, es mío está tipo tam. y es de usted también. Así provecho de dinero. Aproveche lo máximo. Dios bendiga a mi hermano. Dios bendiga a mis hermanos. Un aplauso al Señor, aleluya. Um aplauso para o Senhor. Amén, Dios es maravilloso. Deus está maravilhoso. Dios es grande. Deus está grande. Otro anuncio que tengo, Anúncio mais comitim. un anuncio grande, aleluya. Anúncio grande. Hermana María Ángela nos deja decir que los tiquetes de barbecue están listos. Mana Maria Angela está mandando avisar que caixa de barbecue está claro. Pues los que no recibieron aún, Pois não quando recebi sua caixa ainda. acérquense ¿a quién? A hermana Marta. Acercar a hermana Marta. ¿Dónde está hermana Marta? Não hay ainda. Onde a hermana Marta está? Ahí está hermana Marta. Tem a hermana Marta aí. Al lado de María, alabanza al Señor. Mas Amén. Maria. Pues, si usted no consiguió carchi, Pois se não é caixa, acérquese a hermana Marta. acercar a Aleluya. hermana Marta. Esta Marta sí tiene fe, no es como el de la Biblia. Alabanza Que al Marta Señor. aqui se tem fé, não tem são maneiras de Bíblia. Amén, hermanos. Amém, hermano. Y vamos a hacer un esfuerzo Mas esforço. porque necesitamos esa entrada de esa actividad. Nós Amén. seria entrada de atividade. Dios y bendición a mis hermanos. El grupo Amistad ahí con nosotros. Amém. Gloria a Dios. Aleluya. Hagamos tanto para mi hermana. Mientras tanto, eu urgente passa adelante para recoger ofrenda y para nos cantar el último cantica para hoy noche. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Maravilloso Aleluya. Dios. Bendito sea Señor. Maravilloso Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Faça oração a Deus bendicionar e ofrenda e diezmo na noite. Tata celestial de glória, nós apresentamos, meu Deus, e ofrenda a noite Jeová e diezmo na Pai celestial. Tata me rogamos, meu Deus, bendiciona cada vez que vai ofrendar e diezmar Jeová. Oh Deus, multiplique Pai celestial e se que abre porta, mirei, financeiramente Jeová de la glória para a obra vai delante Jeová, em nome de Jesus. Amém e amém. Você vai cantar, o último canto que tu pensar. A mim me gusta cantar a Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. A mí me gusta cantar a Jesucristo. A mí me gusta cantarle solo a Él. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas y así poder gozar. A mí me gusta danzar en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas y así poder gozar. A mí me gusta cantarle a Jesucristo. A mí me gusta cantarle solo a Él. A mí me gusta danzar en el Espíritu,
en esta noche. La victoria viene de arriba. La victoria viene de Dios. ¿Cuándo lo crees? ¿Cuándo te quiere? Alza tu mano y adora a Dios en esta noche. Gloria a Dios. 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 Aleluya. Y el pueblo está contento en esta noche. Aleluya. Está contento a noche. Feliz. Feliz. Estamos en una fiesta grande. Aleluya. Esta de una fiesta grande. Así son nuestras fiestas. Aleluya. Así nos fiesta Adorando a Dios. Adorando a Dios. Nos gozamos adorando a Dios. Adorando a Y Dios. alabando a Dios. Y alabando a Dios. Amén. Saludamos también. Nos saluda Si también. por si acaso está en sintonía, Por si acaso está en al sintonía. supervisor reverendo Pablo Castro. Amén. El supervisor reverendo Castro. Y le estamos 1000 veces agradecidos. Pues está mil bien agradecido. Dios le bendiga y siga ayudando con ese trabajo precioso que está haciendo Dios bendiciones y sigue con el trabajo precioso que está haciendo allá en Colombia. allá en Colombia. No queremos tomar más tiempo. Nos no que toma más tiempo. Para mí es un privilegio dejar con ustedes Para mí es un privilegio para la cuboso. el predicador de esta noche, Predicador de noche. al reverendo Raúl Alfonso Bejarano Méndez. Dios te bendiga. Aleluya. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria a Jesús que viva. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Levante sus manos y adora al Rey de Gloria un momento. Alza vuestra mano y adora Dale al Rey de gloria, noche. dale honra, dale alabanzas. Dale gloria, Aleluya, dale con sus alabanza. propias palabras en esta noche. Como propia palabra Dale de la noche. gloria al que vive, La gloria de Jesús al que que viva. venció la muerte, Jesús que ha vencido al que nos muerto. dio vida Jesús que y dio vida en vida. abundancia. Y vida en abundancia. Él merece toda la gloria. Él merece tu Él gloria. merece toda la honra. Él merece tu honra. Él merece toda la alabanza. Él merece tu alabanza. Él merece el aplauso. Él merece el aplauso. La alabanza de la iglesia. Gloria a Dios. El gloria a Dios de su pueblo. Gloria a Dios de su pueblo. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor les bendiga a todos en esta hermosa noche. Señor, bendicionamos la altura de noche. Un saludo muy especial en esta hora Un saludo especial ahora aquí. para nuestro supervisor nacional en Colombia, el pastor Pablo Castro. No supervisión Si nacional. de en repente Colombia. él nos está viendo. Pues, reverendo Pablo Para Castro, los miembros de la Junta Nacional allí en Colombia, miembro de la Junta Nacional allá en Colombia. que por gracia de Dios Por gracia de Dios, nos dio la oportunidad él ha dado una oportunidad de venir con mi pastor Álvaro Niño para venir junto con mi pastor Álvaro Niño a acompañarles a acompañar a vos en el retiro de el retiro que han organizado como están organizados acá en la congregación. aquí en la iglesia. Un saludo especial también Un saludo especial también para el pastor George al pastor George y su esposa, y su casa, para su familia, para su familia, para el hermano que le acompaña allí desde Curazao. para el hermano que te acompaña aquí en Andy Corsou. También un saludo para mi pastor Álvaro Niño. También un saludo para mi pastor Álvaro Niño. Para la amada iglesia del Señor, Dios les bendiga. La iglesia estimada y Señor Dios bendicionamos nan. Saludo también a todos los que están en sintonía, Entonces que saludar también tú los que los que están siguiendo el culto están siguiendo el culto de los diferentes lugares, por diferentes lugares allí de Colombia, allá en Colombia de la zona y es 66, zona 66, de la zona 71, zona 71. y los hermanos que nos ven en cualquier lugar del mundo. Y hermano que te y cualquier lugar. Les saludamos desde acá, desde Bonaire. Nos saludamos aquí en Fort Bonaire. Una bendición Está una bendición. que estén en sintonía Como santa de sintonía. de este hermoso culto en esta noche. De el culto precioso de noche. Estamos en Congreso, Está en Congreso Mundial, Congreso Mundial. Amén. porque tengo entendido que aquí hay dominicanos, Se me dice como digo aquí en dominicano. colombianos, Y colombiano nan. haitianos, Y haitiano nan.
holandeses, ting holandês, venezolanos. ting venezuelano. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a vosotros. Gloria al Señor. Saludo a mi familia también, a mi esposa, a mis hijos. Te saluda a mi casa también. Allí mi en familia Colombia. Allá en Colombia. Ellos están orando, Está haciendo oración. están atentos al culto Está atento para y han estado pendientes de la transmisión también. Y transmisión también. Bien, mis amados, en esta noche Mi estimanan a noche. vamos a meditar en la palabra del Señor. Nós vai meditar em palavra do Senhor. Y quiero invitarles a que tomen la Biblia, E quero invitar você para tomar Bíblia, la lean ahora para ler essa hora y la mantengan abierta e manter abrir durante todo el culto, durante o inteiro serviço. para que podamos todos leer Para nós tudo por lesa. y podamos, como decía nuestro hermano que nos visita de Curazao, Maneira nosso irmão que está visitando. hay una palabra que él dijo, me pareció muy importante y bíblicamente es importante que el Señor abra nuestro corazón Palavra que ele avisa para que la palabra de Dios haga su obra en nosotros, A palavra de Deus hace obra porque de la nós. palabra tiene el poder de obrar en nuestras vidas, Você tem palavra de poder para obra de de hacer nós los vida. milagros De hacer que milagre. ella sabe hacer. Só sabe fazer. Lo que el hombre no puede hacer, O que a gente não pode fazer. lo hace Dios Deus está fazendo. a través de su palabra, Por meio de sua por el palavra. Espíritu Santo. Do Espírito Santo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Quanto dá glória ao Senhor. Y quiero invitarles a abrir la Biblia Quero invitar você para abrir a Bíblia. en el libro de los jueces. De um book de Juesnan. Jueces, Juesnan, capítulo 6. capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Juesnan, capítulo 6. Leemos Nós lesa la palabra del Señor a palavra do Senhor. en el verso 11 Em versículo 1 y el verso 12. e 12. Bendito el nombre del Señor. Glória a Deus. ¿Lo tenemos? Nós temos. Leo la palabra de Dios, Está lesa a palavra de Deus. verso 11 y Versículo 12, 1 e 12. de la siguiente dice de la siguiente manera. Está diz da seguinte maneira. Y vino el ángel de Jehová E ora o ángel do Senhor vim. y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, E assim estava de palo de eik na Ofra. la cual era de Joás Abieserita. Que estava pertencendo a Joás e a Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar Mientras que o seu homem Gedeon estava a bater trigo na ebaque de perso em drive. para esconderlo de los madianitas. Para esconder saque de Madianita não. Y el ángel de Jehová E o ángel do Senhor se le apareció apareceu na je y le dijo: e avisei. Jehová está contigo, Senhor da cubo. varón esforzado y valiente. O guerreiro valente. Jehová está contigo, Senhor da cubo. varón esforzado y valiente. Guerreiro valente. Dígale al que tiene a su lado: Jehová está contigo, Jesus da bobanda, Jeová da cubo. varón esforzado y valiente. Força e valente. Jehová está contigo, Jeová da cubo. varón esforzado Guerreiro valente. y valiente. Amén, aleluya. Dale un aplauso al Un Señor, aplauso al Senhor. un gloria a Dios, una gloria a alabanza. Dios. Tomen Aleluya. asiento Hermana por cinta. y vamos a meditar en esta noche Nós também meditar a noite. en la palabra del Señor Em palavra do Senhor. bajo el tema Baú de tema. trabajando en medio de la opresión. Trabajando meio de opressão. Todos nosotros, Nós tur. de alguna manera, De uma maneira. deseamos servir, Nós está decidir. Nós trabajar, desejar entrar. colaborar, Colaborar. pero deseamos hacerlo Pero nós está desejar de assim. cuando en el ambiente hay libertad, Agora tem ambiente de liberdade. hay tranquilidad, Agora tem tranquilidade. hay aceptación. Agora tem aceitação. Pero es diferente Pero está diferente. cuando servimos, Agora que nós está servir. colaboramos, Nós está colaborar. trabajamos Agora nós está trabalhar. en medio de un ambiente Meio de ambiente. hostil, Que está pisar. de opresión, Agora tem opressão. y cuando nosotros servimos así, Y ahora no en está- ese ambiente, Servir assim no ambiente. a veces desfallecemos, Que não está. ¿verdad? Desvanecer. No queremos continuar Não que sigue. porque el ambiente no nos es propicio. O ambiente não está Hay favorável. dificultades. Só tem dificuldade não. En este caso, Em caso assim, não. vamos a ver
algo importante Nós também vai algo importante. en el libro de los jueces. No book de Juez não. El libro de los No jueces book de Juez não. nos presenta un panorama muy difícil, Está apresentando a nós un panorama. panorama complejo. Panorama que está complejo. Y en primer lugar, Na primeiro lugar, nos muestra la condición del pueblo, está mostrando a condição do povo. la condición de A Israel. condição de Israel. ¿Qué había sucedido? Kiko a passa. ¿Qué había pasado? Kiko a passa. Ellos habían estado bajo presión, bajo cautividad Não estava de pressão, de cautiverio en Egipto. na Egipto. Estando en Egipto, Mientras estão na Egipto, claman a Dios, não está clamando a Deus. oran a Não Dios está se oração a Deus. para que Dios Para Deus, lo libertara donar a liberdade. de la esclavitud. Por esclavitud. Dios Deus venía preparando está preparando a un líder, líder, a un hombre, homem, a Moisés. Moisés. Y todos conocemos E nós todos conhecemos la historia a história de cómo Dios e com Deus fue preparando a Moisés, vai preparando Moisés. cómo lo capacitó. Com ela capacité. Luego lo lleva por el desierto en su última etapa, Depois de sua última etapa está pastoreando las ovejas pastoreando carnena. que no eran de él, Não estava da DJ. eran de Jetro. Estava da Dietro. Pero allí Dios lo estaba capacitando. E Deus estava da capacitando. Y mientras él iba por el desierto, el Señor le aparece en medio del O desierto Senhor está aparecendo allí dentro do deserto. a través de una zarza Dor de palo. que ardía, Estava na candeia. pero no se consumía. Não estava da quima. Y allí Dios le habla. E Deus está papo com Y ele. allí Dios le comisiona E Deus está dando comissão. para que fuera Para ir por abaixo. a libertar su pueblo, Para libertar su pueblo. a sacarlo de la esclavitud. A sacar fora esclavitud. Como todo ser humano, Maneira do ser humano. sintió miedo, Ela sente medo. temores, Ela sente temor. puso excusas, Ela põe excuse não. pero Dios le seguía motivando, Pero Deus a seguir motivei. porque no era Moisés, Não estava da Moisés. era Dios en Estava da Moisés, Deus em Moisés. era Dios quien le iba a usar, A Deus lo usou. era Dios quien le iba a llevar, A Deus lo vai era Dios quien le iba a capacitar A Deus lo capacitei. para hacer esta labor. Para fazer a labor. Obedece, Está obedecer. y la presencia de Dios E a presença de Deus. estaba con Moisés, Estava com Moisés. iba con Moisés, Estava também com Moisés. y no solamente con él, Não somente com ele. sino fue formando un equipo Pero ela vai formando para que colaboraran, Para colaborar. para que sirvieran, Para servir. para que ayudaran a Moisés. Para ayudar a Moisés. Y a medida que el pueblo crecía, Então, o pueblo está crecía el liderazgo. El liderazgo também está crescendo. Y había consejeros, Ele tem consejero. porque Dios desea Mas Deus está desejando. y a medida que el pueblo crece, la iglesia Mientras a crece, igreja, o pueblo está crescendo. también hayan líderes Também para ter líder que sirvan, que sirve. que se dispongan Que poner a mesa al servicio de Dios, al servicio de Dios. al servicio del dueño de la Al iglesia. servicio del dueño de la Porque a iglesia. veces pensamos que servimos en una congregación en una iglesia y que al servir y ahora no se sirve. le servimos al pastor, No se sirve al pastor. le servimos a la familia pastoral, No se sirve a familia pastoral. le servimos a los superiores. No se sirve a su rango de Y superior. cuando alguien tiene ese pensamiento, Y ahora uno tiene pensamiento fracasa, está fracasado. se va, Está vai. abandona, Está abandonado. hace el trabajo mediocre, Está haciendo trabajo más o ¿verdad? menos. Entonces, cuando entendemos Ahora que nos comprendemos, que le servimos a Dios, nos sirve Dios, que trabajamos para Dios, nos trabaja para Dios, entonces servimos ahora y nos sirve con amor, con amor. porque le servimos a Dios. Eso nos está sirviendo a Dios. Porque ustedes, nosotros, todos somos servidores del Señor. Servidores del Señor. Acá no hay el más importante entre nosotros. Aquí no hay más importante Es que Él. nós. Está Él. No somos nosotros. No está nós. No somos los hombres. No está no es Él. Los hombres somos mortales, Él está mortal. débiles, Débil. con dificultades, Com dificuldade não. con limitaciones. Com limitação não. Pero el Dios del cielo Pero Deus do cielo escoge lo vil, estas coisas lo menospreciado, para avergonzar lo sabio y lo poderoso. Escoge nuestras vidas, nos limpia, nos lava con su sangre, nos
regenera, porque veníamos degenerados del mundo por causa del pecado. Pero Él nos regenera, Él nos da vida, nos da su gracia, nos da su palabra y nos prepara para servir, para trabajar para Él, no para los hombres. Ahora, cuando trabajamos bien para Dios, pues agradamos también a los hombres. Y cada colaborador, cada servidor, haya gracia delante de Dios y delante de los hombres. Denle un aplauso al Señor. Cristo vive. Dios liberta al pueblo, lo lleva por el desierto. En el desierto Dios les da su palabra, los 10 mandamientos, para que el pueblo no viviera de acuerdo a las leyes de Egipto, a las costumbres de Egipto, que era idolatría, paganismo, inmoralidad, y todo eso se había aprendido allá. Pero ahora el Señor los saca, los liberta, les da la palabra, les da la ley, para que a través de esa ley, de esa palabra, el pueblo caminara, oyera la palabra, obedeciera y le sirviera de acuerdo a la palabra. Dice la Escritura en el libro de los Salmos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa palabra era para el pueblo. El pueblo oía, Dios le hablaba a través de Moisés y deseaba que el pueblo obedeciera, sirviera, honrar a Dios. Porque servir y honrar a Dios es recibir la palabra y es vivir de acuerdo a ella. No podemos oír la palabra, tener la palabra en nuestras manos y conocerla y vivir distinto a lo que la palabra del Señor enseña. Porque ese fue el fracaso del pueblo de Israel. Ahora Dios lo liberta. Moisés lo lleva por el desierto. Y después de Moisés, él muere. Y Dios levanta al sucesor que ya lo venía preparando, que era Josué. Y entonces Josué asume la responsabilidad de continuar llevando al pueblo por el desierto. Josué capítulo 1, el verso 1 en adelante. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Dos términos importantes hay ahí. El primero dice la palabra y describe a Moisés como siervo de Dios, pero describe a Josué como servidor de Moisés. Entonces ya el siervo había muerto. Ahora el que continuaba era Josué. Él tenía que continuar, pero no podía apartarse ni el líder ni el pueblo de la palabra. Y encontramos que el Señor le da promesas a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, y le da límites a la tierra que les iba a entregar, desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates. Y le sigue prometiendo, verso 5: nadie te podrá hacer frente
en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Pero le hace un llamado y le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Oye, mire lo importante acá, por favor, léalo. Esfuérzate y sé muy valiente. Oye, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La ley no era de Moisés. La palabra no era de Moisés. La palabra era de Dios. Moisés era vocero de Dios. Transmitía la palabra, enseñaba la palabra al pueblo. Entonces le recalca, le repite, para decirle: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué le dice? No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, ni a la derecha, ni a la izquierda. Y viene una promesa maravillosa. Dice: para que seas prosperado en algunas cosas. ¿Sí dice así? ¿Qué dice? En todas las cosas que emprendas. Era la promesa de Dios. Y viene un énfasis profundo para él y para el pueblo, que les dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche estudiarás, meditarás, observarás, caminarás de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la palabra, porque para eso es la palabra. La palabra nos guía, nos encamina, nos educa, nos forma, nos cambia para que vivamos de acuerdo a la palabra. En el hogar, el esposo debe tratar a la esposa conforme la palabra dice, no conforme, ¿verdad?, las costumbres de la familia, las tradiciones, no conforme la palabra. La esposa actúa y hace las cosas no conforme a las costumbres, no conforme a la familia, sino conforme a la palabra. Los hijos viven y cumplen la palabra de acuerdo a la palabra. La palabra no puede ir en contravía de nuestra vida, o la palabra por un camino y mi vida por otro, porque es el fracaso del pueblo, ese es el fracaso de la iglesia, ese es el fracaso del creyente. Todos tenemos que ir en dirección de la palabra. Nosotros somos pastores, pero también debemos dirigir la iglesia conforme a la palabra. Y la iglesia camina, obedece conforme a la palabra, no conforme a los anuncios de los hombres, a las costumbres del mundo, no, conforme a la palabra. Porque le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Dos verbos: guardar y hacer, actuar.
actuar conforme a la palabra, a todo lo que en él está escrito. Y viene la promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La pregunta es, ¿había garantía? ¿Promesa de Dios? Sí. Pero ¿en qué consistió el fracaso del pueblo? En que oyeron y no entendieron. Al oír y no entender, no se puede obedecer. Este lugar, el templo, es para venir, adorar, orar, cantar, gozarnos en Dios, pero oír la palabra, entenderla, que la palabra trate con nosotros, obra en nosotros, cambie nuestras vidas, que la palabra nos reduzca nuestra altivez, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, y que Él crezca, pero que Él mengüe, el yo mengüe, que Él obre, el orgullo desaparezca, la arrogancia, la altivez desaparezca de nuestras vidas, porque de lo contrario seguiremos o seremos religiosos. Solo religión. Solamente religión. Pero no cristianos. Pero sin estar cristiano. Porque el cristiano vive a Cristo. Cristo vive en nosotros. El carácter de Cristo es formado en nuestra vida. Si no es así, llenamos el mundo de religión, de religiosos, porque Cristo no vive, no está en mí. Tendremos apariencia de creyentes, pero no hay verdadero cristianismo. Su nombre sea la gloria. Entonces, ese era el proyecto de Dios, el propósito de Dios. Devuélvase conmigo un momento Gloria a Dios. A Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Una vez Dios le da al pueblo de Israel su palabra. Le da un mandamiento, una responsabilidad al pueblo, a los líderes, a los sacerdotes de la iglesia, del hogar, de la familia, al pueblo de Israel. Y en el capítulo 6 le dice lo siguiente, verso 3. Oye, pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra. Otra vez le dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Hay unos objetivos en el retiro. ¿Algún objetivo de retiro? Hay unas metas en este retiro. Dios les ha dado un terreno amplio. Un templo hermoso. Y hay deseo de ampliar. ¿Verdad? De ensanchar. De que lleguen más almas. Pero sabe que la gente, los pobladores de la isla, nosotros pensamos que no nos ven, que no nos conocen, pero ellos nos ven, ellos nos conocen. ¿Cuál es nuestro testimonio? En el vecindario, en la casa, con los hijos, en la calle, en el negocio, nos observan y pueden ver en nosotros una motivación, una inspiración. Y algunos dicen, voy a ir a donde van ellos. Son gente diferente, son gente distinta, porque a veces pensamos que para ganarlos, aunque hay que hacerlo, hay que evangelizar, hay que hablar. Pero ¿sabe algo? El evangelio más efectivo es su testimonio, es mi testimonio.
testimonio. La gente nos observa. El pueblo nos observa. Y nosotros o inspiramos o sencillamente seremos estorbo. Nos lo da estorbo. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Cuánto dan gloria al Señor? Hay una promesa. Tiene una promesa. Para que haya multiplicación. Para que haya crecimiento. Y es el testimonio. La obediencia. La humillación. La entrega. De esta naturaleza humana al Dios del cielo. Anoche. Ayer anoche. La palabra hablaba acerca de cómo la iglesia primitiva creció y avanzó, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero hay unas características. Había una iglesia unida, una iglesia que se amaba, una iglesia libre de rencores, libre de egoísmo, libre de murmuración, libre de chisme, una iglesia en armonía. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Denle un aplauso al Rey de Gloria. A su nombre gloria. El llamado de Dios al pueblo era que fuera obediente a la palabra, para que al entrar a la tierra prometida se multiplicaran como Dios lo había dicho. En el verso 4 de Deuteronomio 6, léanlo conmigo, dice: oye, hay una coma ahí para hacer énfasis de quién es el que habla. Llamar la atención. Por favor, escuchen. Eso era llamado al pueblo. Oye, Israel. Coloque su nombre ahí. Porque Dios nos está llamando a que escuchemos su palabra, a que seamos obedientes. Y el Señor hará lo que quiere hacer. Proveer los recursos, traer las almas, el lugar, el terreno quedará pequeño, porque hay una iglesia que inspira, obediente, fiel a Dios, y el pueblo querrá ser como esa gente, como ese pueblo, como esa iglesia. Su nombre gloria. Amarás a Jehová, verso 5. Versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora ven, una responsabilidad. Tenemos el lema de este año: generaciones. Todos vamos pasando. Todos vamos pasando. Somos más viejos que hace ratico. El segundero nos dice cada día que pasa: viejo, viejo, viejo. No digo lo otro, ¿no? Vieja, vieja. Porque las generaciones pasan. Pero viene otra generación. Y a esa generación hay que transmitirle la verdad. Hay que transmitirle la palabra. Primero con el testimonio. Porque hay muchos que hablan bonito, pero viven feíto. Hay muchos padres que hablan bonito en casa, pero viven feíto. Y los hijos no creen, tanto por lo que se les diga, sino por el testimonio del papá, por el testimonio de la mamá. Porque hay padres que en el templo hablan, oran, pero en la casa pelean. En el templo cantan, en el templo hasta lloran, pero en la casa pelean. En la casa hay palabras deshonestas. El esposo trata mal a la esposa, y ella también, y le daña la olleta en la cabeza.
al marido. Gloria a Dios. Y los hijos observan eso. Y no encuentran coherencia entre lo que papá y mamá dicen ser y lo que realmente son. Y por eso muchas veces nuestros hijos no quieren seguir el evangelio, porque no hay testimonio entre nosotros. El evangelio más efectivo es el que se vive, más que el que se habla. Y hay una responsabilidad ahí. Verso 6. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy. Miren lo que dice, por favor, léalo ahí. ¿Estarán sobre qué? Sobre tu corazón. Debe afectar primero mi vida. Amén. Esta naturaleza humana es bien compleja. Es difícil. ¿Cuántos pelean todos los días con ella? En mi caso, todos los días. Por eso tengo que bajar mis rodillas y postrarme delante de Él para decirle: sé propicio a mi vida. Te necesito. Ayúdame. Obra en mí. Dame la mano para seguir por el desierto de este mundo, porque sin Él nada soy. Seré presa del mundo, presa de mi ego, de mi orgullo, de mi arrogancia, de mi altivez. Pero si vengo al Señor, le rindo mi corazón de acuerdo a la palabra, porque la palabra es la que trabaja en mi vida, es la que obra en mi vida. Quiero decirle algo. Soy campesino. Mi padre era católico apostólico. Mi madre también. Rezaban. Crecí en un ambiente con el propósito de ser sacerdote, de ser cura, padre, pastor católico, papa. Soy padre de 3 hijos. Fui al seminario a estudiar. El Señor me llama, me evangelizan, me predican la palabra. El que me predicó conoció al Señor en Aruba. Y Dios lo llamó desde Aruba. Y desde Aruba, el Señor lo envió a Bogotá. De Bogotá, lo envió a mi pueblo. Y de mi pueblo, lo envió a la vereda, al campo. Alrededor de 13, 15 horas de viaje. 3 horas más o menos de viaje. Pero cuando él fue hasta mi casa, me llama a mí aparte, y entonces empieza a compartirme la palabra. Yo tenía la Biblia católica y en un momento no le creí, y le dije: si me va a evangelizar o a hablar, hábleme por la Biblia católica, porque su Biblia es diferente. Tráela, me dice él. Y empezó a evangelizar. 3 de la tarde. Y me enseñaba a través de la palabra. Y leía. Yo leía en la palabra. Y veía que mi vida iba mal. Estaba mal. Desobedecía al Señor. Entonces venían preguntas y preguntaba, y él me seguía hablando desde las 3 de la tarde. A las 9 de la noche no pude más, porque entendí que era un miserable, pecador, separado de Dios, que el juicio de Dios, la ira de Dios estaba sobre mi vida. Pero también entendí que hubo alguien que había pagado por mí, que había muerto por mí en la cruz del Calvario, y que al creer en él recibiría vida, y recibiría vida eterna. Él me cambió, él me transformó. Antes
Me aburría leer la Biblia. Pero a partir de esa noche, 24 de enero de 1994, el Señor me dio amor, me dio un deseo, un hambre por esta palabra. Y esta palabra ha transformado mi vida. No fue el pastor, no fue el movimiento misionero. Es Dios y su palabra. Él cambia, Él transforma. La palabra tiene el poder que el hombre no tiene, que no puede. Dios a través de la palabra cambia, regenera, restaura. Dios obra en mi vida. Me salva. Dios me regala a mi esposa. Me regala 3 hijos. Y lo que soy, se lo debo a Él. Lo que es mi casa, se lo debo a Él. Lo que son mis hijos, se lo debo a Él. Se lo debo a su palabra. Porque la palabra tiene el poder de transformar, de cambiar, de renovar, de hacerlo todo nuevo. Por eso hay una responsabilidad. Querida iglesia, acá hay un pastor que ha estado trabajando con una visión, con un proyecto de construir un templo, de levantar salones para los niños, para formar los niños. Se requiere del apoyo de la iglesia, del respaldo de la iglesia, de que los maestros, hombres y mujeres de escuela dominical estén ahí, conozcan esa verdad, y esa verdad se la transmitan a sus hijos, a los niños de la iglesia. Escúcheme bien, pero no es la primera responsabilidad. No son los responsables en primera línea. Los responsables somos nosotros, los padres. Dicen amén. Somos nosotros los padres. Desde el hogar, desde la casa, debemos formar a nuestros hijos. A la iglesia siempre le he dicho, los padres debemos preocuparnos por darle lo necesario a nuestros hijos, porque se formen, porque se eduquen, vayan al colegio, a la universidad, sean profesionales. Muy importante eso. Y nos sentimos felices de eso. Y nos sentimos contentos de que nuestros hijos reciban el diploma de ingeniero, de médico, de arquitecto, de lo que sea. Y sacamos ahí. Sacamos pecho. ¿Verdad? Porque mi hijo es ingeniero, médico. Pero yo siempre le he dicho a la iglesia, ese cartoncito le sirve acá, pero no le servirá para la vida eterna. Debe conocer al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia. Porque ¿de qué le sirve al hombre que se gane el mundo, pero pierda su alma? Aleluya. Todo pasará. La fama pasará. La fortuna también pasa. Todo lo que tenemos es prestadito para esta tierra. Pero de acá nada nos llevamos. Pero a veces nosotros nos esforzamos más por lo terrenal que por lo espiritual, que por llenarnos de la verdad, de la palabra. Cuando la palabra es la que tiene promesa de vida eterna. Permítame avanzar, por favor. Había una responsabilidad. Esa palabra tenía que ir en el corazón de cada uno. Debía afectar la vida de cada uno. Afectar en el sentido positivo. Y luego tenía que transmitirla a las generaciones venideras. Y dice el verso 7, lean conmigo. Y la repetirás a tus hijos. Ese repetir no es repetirla como un loro.
Hay que hablarla. Pero más es el testimonio de papá. El testimonio de mamá. Entonces, la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas. Estando en tu casa. De esto hay mucho que hablar. Pero el tiempo no nos da. Estando en tu casa. Andando por el camino. Al acostarte. Y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, está diciendo el Señor que debe haber una relación muy fuerte entre el creyente y su palabra. Ahora, en segundo lugar, ¿qué sucedió entonces con Israel? ¿Obedecieron? Miremos lo que dice la Biblia. Capítulo 2 de Jueces. Jueces capítulo 2. El pueblo de Israel fracasó. ¿Y en qué estuvo el fracaso de Israel? En que no hicieron conforme a la palabra. No obedecieron. Les ganó el mundo, lo exterior, las costumbres del mundo, las costumbres de las naciones. Y en el capítulo 2, verso 10, dice la palabra, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, esa generación que habían oído en el desierto, murieron. Vino una nueva generación. Y miren lo que dice la palabra. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Ese fue el fracaso. Esa fue la caída. Amada iglesia del Señor, iglesia de Bonaire, quieren impactar el mundo. Queremos impactar las naciones. Queremos ir a las demás islas. Queremos ganar almas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, esta verdad, esta palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Israel cayó, desobedeció. Y los pueblos que ellos debían de haber destruido, los hicieron tributarios, los dejaron y luego se convirtieron en azotes para ellos mismos. Y en el capítulo 6 de Jueces encontramos una historia. Y en la historia de un hombre llamado Gedeón. El pueblo de Israel fracasa, pero escúcheme bien, ellos desobedecen, se entregan a la idolatría, a la apostasía, hubo decadencia moral, anarquía política, porque cuando el hombre se aleja de Dios, desobedece su palabra, no puede esperar otra cosa, sino fracaso y miseria. Y eso le pasó al pueblo. Cuando el pueblo se sentía oprimido, ellos oraban, ellos clamaban, y la Biblia dice que Dios le levantaba jueces, hombres, libertadores, para que los ayudaran. Dios le daba paz cuando el juez los dirigía y el pueblo obedecía. Escúcheme bien,
Pero cuando tenían prosperidad, se olvidaban nuevamente. Desobedecían. Se entregaban a la maldad, a la idolatría, al pecado. Dios nos ayude. Porque eso le pasó a ellos. Pero pasa hoy también. Cuando la iglesia es bendecida, es próspera, empieza a apartarse, alejarse, a no oír la palabra, a no recibir la palabra. Ya no tiene tiempo para congregarse, ya no tiene tiempo para asistir al ayuno, a la vigilia, a oír la palabra, a la enseñanza. No hay tiempo, porque ahora hay dinero para poder viajar. Y no es pecado viajar. No podemos ir al extremo, pero no se puede convertir en un Dios para nosotros. La tranquilidad, el placer, cualquiera que sea, no se puede convertir en eso. Amén. Si Dios provee, si Dios bendice a la iglesia, primero tiene que reconocer que esa bendición viene de Dios, que Dios provee, que Dios le da la vida, que Dios le da la salud, que Dios le da la gracia, que ese dinero que recibe como ingreso lo provee Dios. Y con ese dinero voy a honrar al Señor. Voy a apoyar la obra de Dios. A honrar a Dios con mi ofrenda, con mis diezmos, para que la obra crezca, para que la obra avance, porque la obra necesita de recursos. El diezmar, el ofrendar, no es una opresión de nosotros los pastores. No es que obliguemos a que lo hagan, pero es un deber de todos nosotros. Es un deber de todos nosotros. Con Dios primeramente, porque a través de ello honramos a Dios. Es hermoso como lo hacen acá, donde la iglesia viene, trae su ofrenda, donde los que la reciben vienen al altar, dan gracias a Dios, adoran a Dios, glorifican a Dios por lo provisto, por esa provisión de Dios. Amada iglesia, cuando la iglesia se une para apoyar la obra, libre de prejuicios, porque a veces piensa la gente que el ofrendar, que el diezmar es llevarle la plata a los pastores para que el pastor se engorde, para que el pastor tenga buen carro. Hermanos míos, esos prejuicios tienen que salir, porque el dinero es para la obra del Señor. Claro, yo lo que soy, yo no trabajo en lo material, en lo secular. Dependo de Dios y de la iglesia. Y la iglesia me tiene así. Ellos me visten, ellos me dan alimento. Por eso puedo estar acá. Puedo salir, puedo ir a hacer la obra, porque la iglesia me apoya. El pastor está orando, el pastor local de acá, para dejar el trabajo secular y dedicarse de completo a la obra del Señor. Pero necesita el apoyo de la iglesia, el respaldo de la iglesia. Y quiere que le diga algo, y Dios va a abrir las puertas, porque hay misioneros dispuestos, hay un hombre dispuesto, hay una familia dispuesta, hay una iglesia dispuesta a ir a trabajar, a ir a apoyar. Pero cuando la iglesia no apoyamos, no servimos con nuestros bienes, nada pasa. La iglesia primitiva, ¿sabe qué hacían? Dice que vendían sus propiedades y la colocaban a los pies de los discípulos para la expansión. No había egoísmo. ¿Cuánto dan gloria al Señor?
A veces eso pareciera como raro, pero es la verdad. Hermanos, mi testimonio personal. Soy campesino. Y de lo que producía el campo, mi papá no era creyente. Y yo tomaba las cosas de lo que producía la finca. Y a escondidas llevaba a la iglesia. Bendecía a mi pastor. Apoyaba a mi pastor. Mi padre no sabía. En la finca había ruina. Los animales morían. Las plantas no crecían. Pero desde el momento en que empecé, junto con mi madre, que era creyente, a honrar a Dios con los bienes que producía, Dios empezó a obrar. Mi padre no sabía. Pero un día salimos al campo y él me hizo una pregunta. Me dice: Raúl, ¿ustedes están ofrendando? ¿Ustedes están diezmando? Y tuve miedo de decirle, porque era muy drástico. Y le dije: Padre, ¿por qué pregunta? Dije: porque he visto que esto ha cambiado. Y esto no puede ser otro que Dios. El Dios al que ustedes sirven. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y le conté. ¿Y sabe algo? Él empezó a hacerlo. Y Dios empezó a prosperar. Empezó a bendecir. Porque esta palabra promete. El Dios del cielo promete. Pero Él cumple. ¿Cuántos dicen amén? Soy campesino. Nunca me imaginé estar acá hoy. Estar en otro país. No conocía un avión, no sabía qué era eso. Solamente conocía los burros, los asnos, los animales del campo. Pero no conocía los medios de transporte. Y hacía memoria estos días de cómo el Señor me sacó de allá del monte, me formó, me sigue formando, me está capacitando para que le sirva, para que le honre, para que predique su palabra. Pero Él lo ha hecho todo. Todo se lo debo a Él. Dale un aplauso al Señor. Permítame terminar, por favor. El fracaso de Israel consistió en desobedecer, en volverle la espalda a la palabra, en no obedecer la palabra de Dios. Dios obra en nosotros. Dios obra en la iglesia de hoy. Porque si la iglesia, mis queridos hermanos, ser creyente no es ir a culto. Es necesario ir a culto. Ser creyente no es orar. Es necesario orar. Ser creyente no es solamente dar mis bienes o cooperar con mis bienes. Pero es necesario. Ser creyente es vivir a Cristo. Es vivir el Evangelio. Es que el carácter de Cristo se ha formado en mi vida. Que la gente tenga que ver que Dios ha hecho algo diferente. Que Dios transformó mi vida. A su nombre gloria. El pueblo de Israel fracasó en desobedecer la palabra. Y cayó en ruina. Y hubo opresión de pueblos extraños. Y en el capítulo 6, ya voy a terminar. Dice el capítulo 6, por favor, léalo conmigo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y la mano de Madián, pueblo enemigo del pueblo de Dios, dice, prevalecía contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de Madián, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Y del versículo 1 al verso 6 narra todo lo que el pueblo vivió. Vino pobreza. En el verso 5 dice, porque subían ellos, los madianitas, y sus ganados
y venían con sus tiendas. Dice en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián. Pero viene algo importante. Escúcheme por favor. Por favor. El pueblo está bajo presión por desobediencia. Cuando se sintieron tan oprimidos, miren lo que dice la parte final del verso 6. Los hijos de Israel clamaron a Jehová, oraron a Dios. Iglesia amada, la oración tiene respuesta. El clamor tiene respuesta. Ustedes están orando. Dios les va a responder. Dios va a orar. Dios va a intervenir. ¿Cuántos lo pueden creer? Ellos clamaron. Dios les responde. Les envía un profeta. Les corrige. Les amonesta. Y allí había un joven llamado Gedeón, hijo de Joás, un muchacho que en medio de la condición de opresión, del robo que los pueblos nómadas los estaban oprimiendo, dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo. El pueblo empobrecía, había hambre, porque todo lo que producían se lo llevaban. No había forma de levantar cabeza. No había forma de prosperar. Todo el pueblo estaba amedrantado, estaba escondido, refugiado. Pero había un muchacho, un hombre, que en medio de la opresión seguía trabajando, hacía algo para no dejarse morir, y estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar no era para el trigo. El lagar era para extirpar las uvas y sacar el jugo. El lagar estaba en la parte de abajo del terreno. El trigo no lo podía sacudir abajo, porque el trigo necesitaba un lugar alto donde pudieran golpearlo y la cascarilla se fuera y quedara el fruto. Pero él no podía, porque los enemigos lo veían y lo atacaban. Él hizo el trabajo en un lugar que no era el correcto, pero lo hacía. No se dejó amedrentar. No se dejó morir de hambre. No trabajó por su familia. Hizo algo allí. Y él pensó que estaba solo, que nadie le observaba, que nadie, ¿verdad?, le tenía en cuenta, que quizás nadie valoraba su trabajo. Pero había uno, el que todo lo ve, el que todo lo conoce, que le estaba observando. Estaba allí, dice la palabra. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina, un árbol frondoso. Allí vino el Señor. Dice que él vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y allí estaba laborando. Y entonces dice la escritura, léalo conmigo por favor. Y el ángel de Jehová se dejó ver, se le apareció y le dice a Gedeón, le da una promesa maravillosa. ¿Cuál es la promesa que le da? Varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Jehová está contigo. Jehová está contigo.
varón esforzado y valiente. Guerrero valente. A Gedeón nadie le reconocía, nadie le veía, su padre no estaba, el pueblo estaba escondido, estaba amedrantado, pero él estaba allí en medio de la opresión, trabajando en medio de la opresión, haciendo algo. Hoy el mundo oprime la iglesia y la iglesia no podemos detenernos. Hay que seguir trabajando, hay que seguir predicando, hay que seguir avanzando. A veces el panorama no es el mejor, a veces la situación no es la mejor, quizás en la economía, quizás en la salud, y a veces pensamos que estamos solos, pero Dios está observando, Dios está viendo la iglesia de Bonaire, Dios está viendo al pastor, a su esposa. Él conoce su sentir, su dolor, sus lágrimas. Ha pasado por pruebas, ha pasado por dificultades, pero ahí sigue trabajando, ahí sigue sirviendo. Y el Dios del cielo, el Señor, el dueño de la iglesia, el dueño de su pueblo, le dice en esta noche: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, Jehová está contigo, Jehová está contigo, Jehová está contigo, Jehová está contigo. Iglesia de Bonaire, el Señor está contigo. Líder, colaborador, el Señor está contigo. Oh, el Señor está contigo. El Señor está contigo. El Señor, el Dios del cielo, Él está para fortalecerle, para levantarle, para bendecirle, para prepararle. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Él está aquí. Él está aquí en esta noche. Rinde su vida, rinde su corazón, ríndele al Señor. Aleluya, entrega todo a Él. Él tiene el poder de levantarle, de bendecirle, de ayudarle en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Él está ahí. Habla con Él. Aleluya, quizás se ha sentido solo, se ha sentido sola, piensa que nadie le ve, que nadie valora su trabajo, que nadie ve su esfuerzo. Pero hay un Dios que le está viendo, hay un Dios que está observando. Aleluya, su trabajo. Él le va a bendecir, Él le va a recompensar, Él le va a llenar, Él le va a capacitar para que le sirva, porque hay necesidad. Oh, aleluya. Hay necesidad. Hay necesidad. Dios necesita hombres y mujeres. Aleluya, como Gedeón, que en medio de la dificultad, que en medio de la opresión, le sirvan, trabajen para Él, le honren, aleluya, avancen. Oh, en el nombre de Jesús. Padre de misericordia, yo te ruego en esta noche que bendigas a tus siervos en este lugar. Señor, mira, Padre de gloria, el esfuerzo, aleluya, la valentía con que han avanzado, han trabajado. Bendice esta congregación, bendice esta iglesia, fortalécela, levántala, úngela, llénala con tu espíritu. Provee los medios, todo lo necesario para que pueda avanzar, para que pueda seguir, para que pueda continuar, para que
pueda conquistar todo lo que tienen proyectado. En el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que les bendigas, que les ayudes, que les respaldes. Oh, en el nombre de Cristo, que en medio de la dificultad puedan continuar, puedan seguir, porque la presencia de Dios está garantizada, está garantizada, su respaldo está garantizado. Él obrará, Él proveerá, Él traerá hombres y mujeres para apoyar, para servir, para ayudar, para respaldar el trabajo, la visión de la obra de la iglesia. Padre, bendice a tu pueblo, a los que están a través de las redes sociales. Ayúdanos, obra en ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezca tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego. Él ha visto tu esfuerzo. Él ha visto tu sacrificio, aleluya. Él lo sabe, lo conoce. Habla con tu Dios. Derrama tu alma ante su presencia en esta noche. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezca tú. Saludamos a todos aquellos que están en sintonía en esta noche. Santo Domingo, Colombia, zona 71, Colombia Barbosa, Curazao, aquí en Bonaire, Venezuela, zona 25. A todos los que están en sintonía, muchos hermanos, la zona 66 y zona 61. Dios le bendiga ricamente, aleluya. En el nombre de Jesús. Ha llegado la hora, ha llegado el tiempo, la visitación del Señor. Suelta todo en el altar en esta noche. Deja todo en el altar en esta noche. Levántate a entregarlo al Señor, aleluya. Oh, alabanza al Señor. Oh, alabanza a Jesús. Entrega todo. Entrega, Turcos. Entrega. Aleluya. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezca tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezca tú. Un minuto más, aleluya. Un minuto más. Suelta todo en el altar, aleluya. No tienes nada que perder, Cristo viene ya.
Salta todo y deja que Dios gobierne tu vida. Un minuto más, alabanza al Señor. Menguar para que crezca tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezca tú. Yo quiero menguar para que crezca tú. Yo quiero menguar para que crezca tú, sí, Señor. Yo quiero menguar para que crezca tú. Gracias, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Oh, gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Te adoramos. Damos gracias. Tuyo el reino, Señor. Tuyo el poder, Señor. Tuyo la gloria, Jehová. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Lo aceptamos, Señor. Lo atesoramos, Dios. Lo ponemos por obra, Señor. En esta noche, Jehová, nuestra vida cambia. Es transformado. Gracias. Gracias, mi Dios. Aleluya. Alabanza a Jesús. Vamos a orar. Oración para César Pérez. Oración para César Pérez, hijo de la madre de Lina. ¿Cómo es su nombre otra vez? Nora Cardona, aleluya. Su hijo cumple años allá en Colombia. Y también para Julián Pérez. Julián Pérez. ¿Es hijo también? Amén. Vamos a orar por los hijos de Nora. Que Dios nos bendiga. Mientras hermana Dilia viene adelante, porque tenemos un cumpleañero, nuestra hermana Mía, se cumplió años. Gloria al Señor. Padre celestial, Dios de gloria, Señor. Mira, esta madre pide oración por sus hijos, Dios. Oh, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, mi Dios, que César Pérez cumple años, Señor. Que tú lo has guardado. Oh, Señor, mira Julián Pérez también en tu presencia. En el nombre de Jesús. Guárdalos, guíalos, Señor. Si no te conocen, que te pueden conocer. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego por ellos, Jehová de gloria, que los bendiga, Señor, que abres caminos para ellos, que los guardes, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, pueden sentar, aleluya. Vamos a orar por Mía, hermana Dilia. ¿Dónde está hermana Dilia? Está aquí. Gloria al Señor, amén. Alabanza a Jesús. Invitamos a sus seguidores para estar con nosotros mañana jueves. Antes de mañana empieza. ¿Mañana es jueves? Mañana a las 4. Mañana 4 de la tarde empieza nuestro ayuno, aleluya. Nos ayuno está comenzar. Amén, hermanos. Amén, hermana. Nuestro ayuno de 3 días. Nos ayuno de 3 días. Alabanza a Jesús. Y vamos a orar al final. En el final nuestra oración para los grupos. El grupo para que Dios toque nuestra fe. Para Dios toca nuestra fe. Nuestra física. Para poder entrar en este ayuno. Para nos poder entrar en ayuno aquí. En el cual humillamos nuestras almas. Cuando está humillando almas ante el Señor. Delante del Señor. Nos entregamos al Señor. Nos entregamos al Señor. Para que Él tome control de nuestras vidas. Toma control de nuestras vidas. Y las metas generales que tenemos. Y meta general que nos tiene. Persistimos en la presencia del Señor. Amén. Persistir en presencia del Señor. Pero primeramente vamos a orar por Mía. Mía está. Amén. Alabanza a Jesús. Despedimos a nuestros seguidores. Mañana a las 4 comenzamos el ayuno. A las 7 estamos aquí en la iglesia. Mañana 4 nos comenzamos el ayuno. 7 nos aquí en la iglesia. Clamando al Señor. Clamando al Señor. Siendo yo malo, moriste
con algún dolor, algún pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado,